Bueno, esta es la economía que tenemos hasta hoy y hace años, ¿no? Inflacionaria. ¿Qué puede llegar a pasar a partir del 10 de diciembre? La economía de Milei. Bueno, lo sabe nuestro invitado, o a lo mejor lo intuye. Bueno, la verdad es muy difícil hacer previsión acá en la Argentina, pero alguna idea puede tener. Marcelo Capelo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno. ¿Algo podría cambiar desde la asunción de la presidencia de Milei? Sí, seguro, porque él ha prometido cambios drásticos. Si bien ahora se ve un presidente electo un poco más realista y más cuidadoso, pero va a haber cambios, porque él es lo que ha prometido. Va a haber cambios en la política económica y también en la economía. Recién mostraban la inflación. Él mismo lo ha aclarado, que cree que la inflación primero va a subir. Claro. Diciembre. Ya noviembre, yo creo que vamos a volver a los niveles de antes de octubre, de septiembre y agosto, que fue de alrededor del 12%. Una de las cosas para señalar de que puede subir la inflación es porque se van a soltar precios que están reprimidos y sectores que la tienen frenada, claro, a través de estos controles y demás que ha habido. Y no solo por ejemplo, las tarifas que están reguladas y controladas, sino que los precios en general, y sobre todo los que estaban en la canasta de precios cuidados, los tenían muy cortitos en los últimos meses y sobre todo el mes antes de la elección. En octubre dio un poco más de 8, la inflación había bajado. Pero después de que el gobierno perdió la elección y ya se van, no van a tener mucho interés en seguir apretando a las empresas como suelen hacer para que mantengan los precios. Seguramente ahí se debe haber aflojado un poco ese control y las empresas deben estar recuperando los aumentos que no habían tenido en los meses previos en precios cuidados. Claro. O va a ocurrir en noviembre y en diciembre, ¿no? Además, habría que ver si Milei mantiene precios cuidados. No va con su ideología, me parece. Y lo mismo va a pasar para con los combustibles, para con las obras sociales, las prepagas. Los combustibles están retrasados, salud también, y con una crisis en el sector. Y la verdad que va a haber ajuste de precios en varios sectores. Hay precios que también se adelantaron, textiles y otros que han aumentado. Especulación también, ¿no? Porque saben que va a aumentar o que van a venir listas de precios que no han recibido todavía y aumentan. Claro, mira, yo hoy miraba una PC que con respecto a la semana pasada está 60% más cara. 60%. De una semana para la otra. Claro, ¿por qué? Porque no saben a cuánto lo van a reponer. Claro. Es un producto que normalmente se importa o tiene componentes imoportados y creen que va a subir el dólar oficial y que por ende ya se están adelantando. Bueno, ahora, Marcelo, en estos días, de todas maneras, estos primeros días después de la elección, es como que hay otro perfil respecto de lo que se pensaba de Milei o lo que él vendió en la campaña, ¿no? Respecto de medidas más drásticas o su postura. Apareció como otra situación y además con los nombramientos que estaba viendo. Sí. ¿Te parece? Afortunadamente, porque él no tiene quórum en ninguna de las dos cámaras, no tiene mayoría, no tiene quórum. Va a tener que negociar con la casta. Entonces, evidentemente, recién ustedes mostraban, quizás con Schiaretti, con Macri y Burrich ya había ocurrido antes. Habría que ver el resto de Juntos por el Cambio, cómo actúa ahora que Milei ganó, sobre todo los gobernadores que necesitan siempre dinero. Va a tener que negociar, si no, le va a costar mucho gobernar. Se ve un Milei más realista. Me parece que la dolarización ahora ha perdido parte de alguna probabilidad. Él no va a decir que no va a dolarizar. Había dicho que no iba a dolarizar rápido. Ya me parece que con lo que se está viendo va a decir en algún momento, bueno, será para el final de este mandato o quizás si hay unos segundos. ¿Por qué? Porque las personas que están sonando para el Ministerio de Economía y para el Banco Central no son partidarios de dolarizar. Quien iba a ir al Banco Central no iría, que era Ocampo, que era el autor del libro sobre la dolarización, que Milei había leído y había comprado esa idea. Entonces, eso también trae un poco más de tranquilidad, porque dolarizar en un país que no tiene dólares implicaba dolarizar un tipo de cambio muy alto, y los mercados, la gente, cualquiera se va adelantando y se pasa el dólar antes. Eso pasó después de las PASO, cuando había ganado Milei, y ahora afortunadamente está más calmo, porque se ve mucho más lejana esta idea de la dolarización. Sobrevuela la posibilidad de que sea Luis Caputo el ministro de Economía. Estaba mirando un poco el mercado, bonos y acciones lo acompañaron, un dólar blue que bajó un poquito. ¿Sería el indicado? Si es que así se decide, ¿no? Porque sigue dando vueltas la idea. Milei le da mucha importancia a lo que él llama limpiar las LELIQs o desarmar esa bomba. Hoy estuvo hablando con los bancos de eso, ¿no? Y para eso, bueno, hace falta gente que sepa mucho de finanzas. Caputo es un especialista en finanzas.
Ahora, el Ministerio de Economía no solamente es finanzas, es producción. Además, ahora va a haber 8 ministerios y por ende el Ministerio de Economía va a tener finanzas, la parte fiscal, producción, industria, el sector agropecuario, etcétera. Quizás para esta primera parte sí, pero después va a tener que tener referentes muy importantes en esas áreas dentro del ministerio, como recién mostraban ustedes, posiblemente Vilella en agricultura, gente que sepa, porque él sabe de finanzas. Bien. Luis Pero hay Caputo, mucho más. que suena para el ministerio. El que suena para el Banco Central, que había sido el segundo de Sturzenegger cuando fue presidente del Banco Central, es alguien que no habló bien de la dolarización y fue el autor de la salida del cepo en el inicio del gobierno de Macri. O sea que posiblemente Milei también lo haya elegido por esa Pensando en cuestión eso. financiera de desarmar el cepo, desarmar la ELIX, después desarmar el cepo y la dolarización cada vez más lejos. Eso no implica que no va a subir el tipo de cambio. El tipo de cambio oficial, ese que está todavía un poco arriba de 3.50 el mayorista y de 3.70 el minorista, que ya no existe para nada, porque para los exportadores el dólar efectivo hoy está en torno a 620 pesos, pero ese dólar oficial va a ser sincerado, creo, con alta probabilidad, pero quizás no tanto como haría falta para dolarizar, ¿cierto? Y en esa secuencia, me parece que el sector financiero, hoy los mercados han reaccionado bien, porque hubo una reunión, vos recién lo mencionabas, con la gente de los bancos, porque deben haber estado en alerta con esta idea de limpiar las LELIQs. Hubo 2 días seguidos en donde se renovaban muy pocas LELIQs. Quiere decir que los bancos no le seguían comprando LELIQs al Banco Central y por ende le compraban otro título que vence a un día. Las LELIQs vencen a 30, este vence a un día. O sea, ¿Nos podés explicar brevemente qué son las LELIQs? Porque hay mucha gente que escucha hablar permanentemente de ellas, Claro. pero no sabe a ciencia cierta de qué se trata. lo vamos a hacer bien ver. simple. Como hace muchos años que hay déficit fiscal alto y en estos últimos 4 años con Alberto Fernández también fue muy alto, buena parte del déficit se pagaba con emisión de dinero. Bien. Pero como emitir mucho dinero es muy inflacionario, una parte de lo que se emitía de dinero se lo sacaba el Banco Central vendiéndole a los bancos un título, una letra que se llama LELIQs, letras de liquidez. O sea, que con esa letra que vendía el Banco Central retiraba pesos de circulación. Bien. Por eso en los últimos años no aumentó tanto la cantidad de dinero. Cuando uno dice la inflación la genera la emisión, no aumentó tanto como fue la inflación. Pero claro, porque sacan con las LELIQs, pero las LELIQs pagan una tasa de interés muy alta, entonces la cuenta de intereses todos los meses es fabulosa. Claro, Enorme. Y eso hay que desactivarlo porque si no te llega puesto en algún momento. Bien, ¿cierto? bueno, habrá mucho para analizar, sobre todo a partir del 10. Te queremos agradecer, Marcelo, por haber venido. No, fue un gusto charlar con usted. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas Seguimos. noches.